reforzar los conceptos de elasticidad y vamos a profundizar sobre el equilibrio de mercado. Aquí la idea central es que ese concepto de equilibrio automático, que seguramente le hablaba el profesor de Introducción a la Economía para ingenieros comerciales, con ya microeconomía 1, no es cierto. No hay equilibrio automático. Puede que ocurra, pero no necesariamente. Entonces nosotros vamos a estudiar las condiciones cuando el equilibrio no es tan automático, cuando el equilibrio incluso tiende al desequilibrio. ¿Ya? Y no menos importante, una variable de tanta importancia como los impuestos. Vamos a revisar, ¿cierto?, cómo en este análisis de oferta y demanda, cómo se mide el efecto de los impuestos. Después, nosotros nos vamos a ir a explicar de manera más rigurosa, llamémoslo con un modelo científico, todo lo que nosotros sabemos de demanda. Entonces, cuando ustedes grafican una curva de demanda, ¿cierto? Grafican una curva con pendiente negativa. ¿Estás de acuerdo? Lo sabemos, pero hay que explicar por qué. Eso se cumple y cuándo se cumple. ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cómo se calculan estas funciones? Me refiero a las ecuaciones de demanda. Eso con en teoría intermedia de la demanda, que en rigor viene a ser no teoría intermedia de la demanda, sino que lo que vamos a ver nosotros es la teoría de la utilidad. La teoría de la utilidad, y sobre la base de la utilidad construir las funciones de demanda. Marshalliana, básicamente. Hay varias funciones de demanda. Después nos vamos a ir a ver las regularidades de la producción, distinguiendo corto y largo plazo. ¿Cuáles son las funciones de producción? Ese es nuestro objetivo. La teoría a través del análisis de producción, ¿cuáles son las funciones de producción? ¿Qué formas tienen esto? ¿Qué nos explican? Por eso decimos, distingamos corto y largo plazo y vamos a hablar de ellas, las categorías, las gráficas y las leyes económicas que de ese análisis se deriva. Después pasaremos a los costos. Con los costos, con dos enfoques, el enfoque total y el enfoque marginal. El enfoque marginal, ¿cierto?, se refiere a la utilización del concepto de cálculo diferencial con el fin de obtener soluciones de óptimo. Para eso ustedes estudiaron cálculo, para encontrar soluciones de óptimo en términos de máximos, en términos de mínimo. Entonces, de esa manera nosotros vamos a través de costos, llegar y matemáticamente y geométricamente, conceptualmente, a derivar la curva de oferta de la empresa competitiva. Derivación gráfica o geométrica y derivación matemática de las funciones de oferta de una empresa competitiva. Y para cerrar el curso tenemos que revisar el monopolio en 3 grandes capítulos: causas, el modelo y los tipos. Esos son con respecto a monopolio. En un año normal se alcanza perfectamente a ver todos estos temas. En un año anormal, monopolio a veces no se alcanza a ver. Pero si no se alcanza, lo reiniciamos micro 2 con este tema. Así que no se les va a escapar de ninguna manera. Todo lo que no se alcance a ver en micro 1 se inicia en micro 2.
Entonces, la microeconomía es teoría de precios e intenta explicar la conducta de los agentes económicos individuales. La microeconomía, se dice, es la ciencia económica que estudia el crecimiento del árbol. Y la macroeconomía estudia las leyes que rigen el crecimiento del bosque. Esa es la diferencia entre micro y macroeconomía. Nosotros, cada uno de nosotros, es un árbol. ¿Cuáles son las leyes que regulan nuestro comportamiento? Y la macroeconomía es cuáles son las leyes, qué es lo que pasa si analizamos el bosque en su conjunto. Entonces, aclarado eso, pasemos a los hitos. A los hitos. A ver. No, primero los axiomas. Primero los axiomas. Este es una imagen que vamos a comentar solamente. Es una imagen, pero que es muy importante. Decíamos que la microeconomía tiene por objeto el estudio de las regularidades, de las leyes, de la conducta económica de un agente económico. Pensemos en Pedro Pablo. Aquí está Pedro Pablo para poder explicar cómo él reacciona y responde a los estímulos. Vamos a definir un rayado de cancha. ¿Ya? Le vamos a dar, desde el punto de vista como persona, 3 atributos o 4 atributos que son propios de él, del sujeto. Es un sujeto individualista. ¿Ya? Le interesa su interés personal. En su conducta es un egoísta. Si yo tengo que compartir un trozo de pan con alguien de ustedes, para ustedes será una migaja. Si yo tengo que dividir 1.000.000 de pesos entre nosotros, recibirán ustedes 1 peso y yo con 999.000. Eso es un egoísmo. Pero además, ese egoísmo se justifica porque nosotros vamos a tener en nuestro código genético o moral, más bien moral que genético, una estrategia maximizadora. Por ejemplo, vamos a maximizar los ingresos. Por eso, como yo maximizo los ingresos y tengo que distribuir 1.000.000 de pesos entre Pablo y yo, entonces a Pablo le voy a dar 1 peso y a mí me voy a quedar con la diferencia. Lógico. Corresponde al individualismo. Yo soy, mi interés personal prevalece sobre los intereses colectivos, es superior, soy egoísta y además voy a tener una estrategia maximizadora. Bueno, en general se maximiza, por ejemplo, la empresa maximiza las utilidades o si se trata del enfoque dual, minimiza las pérdidas, los costos. Y las personas, vamos a ver, que maximiza la utilidad que reportan los bienes, las cosas. Esa es una teoría de muchas que hay. La microeconomía, basada sobre el enfoque utilitarista, es una escuela que tiene su origen en Europa, particularmente en Viena, por allá por el 1870.
lo que nosotros vamos a estudiar es una escuela que como pensamiento económico se consolida en Europa en aquellos años, 1870, 80, hasta el 2010. Ese es más o menos bueno, esa es una de las formas de pensar, ver y entender el mundo y dar respuesta a los requerimientos económicos de una sociedad. Lamentable que dentro de su malla no tengan una disciplina que en el pasado estuvo, que era historia de las doctrinas económicas. Es decir, junto con este utilitarismo, que es la base de la microeconomía, hay otras escuelas distintas, muchas otras formas de pensamiento. En algunos países, como en el caso chileno, esto lo hemos llevado al máximo y actuamos en su versión moderna, en su versión neoliberal, pero no es la única forma de entender el mundo. Así que si tienen la posibilidad de estudiar, leer, tener una asignatura que diga razón con, se denomina historia de las doctrinas económicas, es muy bueno. Porque tener esa disciplina significa que yo tengo todo y conozco todas las herramientas que es necesario, por ejemplo, para hacer una tarea específica. Y no solamente una, porque si tengo solamente una, no sé, la voy a aplicar sea buena o sea mala. En cambio, hay que tener el conocimiento de todo. La historia sirve para algo, sirve para aprender, sirve para verse, para proyectarse, etc. Y la otra propiedad, ¿cierto? Primero, individualismo, segundo, egoísmo, conducta maximizadora o estrategia maximizadora, dicen algunos textos, se, se, se amalgaman en lo que vamos a denominar un comportamiento racional. Un comportamiento racional. Es decir, yo no debo cometer ningún acto que vaya en contra de los tres primeros. Eso, en rigor, eso es comportamiento racional. Individualismo, egoísmo, maximizador y comportamiento racional. Por ejemplo, ¿eso qué significa? Que si yo digo que mi objetivo, mi estrategia es ir al norte, de ninguna manera voy a tomar una acción, una estrategia que signifique encaminarme hacia el sur, porque eso va en contra de mi objetivo de llegar al norte. Es decir, comportamiento racional es aquel sujeto que hace todo lo posible para lograr los fines perseguidos. El ser, el interés personal, el egoísmo y la estrategia maximizadora. Esos son atributos que están en el sujeto, que están aquí en la testa. ¿Ya? Porque hay otras condiciones que caracterizan a este modelo que son los siguientes. Esto ustedes ya lo saben, ¿cierto? En el mercado, ¿cómo actúan los agentes? En un mercado cualquiera, y por ende en todos los mercados, va a haber libre concurrencia. Y eso significa que van a haber un número muy grande de productores y un número muy grande de consumidores. Esta idea de número grande de consumidores y de productores tiene una finalidad. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es de que se garantice de que la influencia individual de un sujeto se reduzca a su mínima expresión. Entonces, si eso es así, esa condición de equilibrio que buscamos en los mercados, cuando la oferta es igual a la demanda y se establece un precio y un compromiso social de que todas las unidades que se vendan
desde cero hasta esa magnitud de equilibrio van a vender, se van a transar a un precio P0, se logra sin la influencia individual de uno o algunos sujetos, porque hay tanto que es imposible ponerse de acuerdo. Entonces, los agentes, tanto consumidores como productores, entran y salen libremente de los mercados. Y hay N números. Por el lado de la oferta de los productores, vamos a decir, y ustedes lo van a estudiar en otras disciplinas, como el concepto de barreras. En el modelo de competencia perfecta, vamos a señalar de que no hay barreras, que las empresas pueden entrar y salir libremente. ¿De acuerdo? Es en el modelo teórico de competencia perfecta, no es la realidad. En la realidad, eso vamos a estudiar más adelante, por supuesto, más rigurosamente, qué ocurre cuando estamos en monopolio y qué ocurre cuando estamos en oligopolio. Entrar en un mercado, no, hay barreras significativas. Se pelea con dientes y garras. Para poder entendernos de aquí en adelante y poder hablar en el mismo lenguaje, vamos a entender por producto algo que es homogéneo. Por ejemplo, si yo voy a un supermercado y me voy a la frutería y miro las manzanas, voy a encontrar manzanas rojas, pintadas, matizadas, verdes, etcétera, etcétera. Ya. Cuando yo digo de que hablaremos de un producto homogéneo, vamos a prescindir de esas propiedades propias de la verde, de la roja, de la amarilla, de la blanca, la que sea. Es decir, yo no voy a prestar atención a la diferencia específica de ese producto. O la otra forma sería decir, mira, estudiemos, vamos a estudiar este lápiz que tengo aquí. Este lápiz, y de aquí en adelante todos los lápices, para que mis conclusiones sean correctas, van a ser Pilot 09 H329. Entonces, todos los lápices van a ser de esas características. Todos van a ser iguales, van a ser homogéneos. Pero el mercado va a ser de este lápiz, Pilot 09 y así sucesivamente. Porque a lo mejor está el Pilot 05, el Pilot 01, 02, 03, 0 hasta 015, me parece que hay. ¿Ya? Y desde la perspectiva del cero tanto, son distintos sus productos. Por lo tanto, si yo quiero hacer un análisis de lápiz, tendría que ajustarme a esto. Pues yo voy a estudiar y en este lápiz con esta marca, porque este lápiz con esta marca, con estas características, son todos homogéneos. Este lápiz es distinto del Pilot 05. Son dos productos distintos. Entonces, vamos a tener que de aquí en adelante hacer esa especificación de que se trata del Pilot 09 y los otros no están fuera del estudio, o simplemente vamos a estudiar los lápices y vamos a hacer abstracción de sus diferencias. Y vamos a hablar de lápiz. Lápiz como instrumento para escribir, ¿cierto? No nos va a interesar si es de pasta, de tinta, de grafito.
si es de color o no color. Ahí estaríamos hablando de producto homogéneo. Para lograr entender esto de homogéneo o aplicar la homogeneidad en la práctica, en la economía, ustedes deben conocer, poseer y hacer uso de un instrumento que se llama el CIIU. Vamos a anotar aquí. El CIU. Toda la información económica de todos los organismos públicos y del Estado se ordenan, se clasifican mediante este instrumento, un clasificador industrial internacional unificado. Si bien es cierto, este clasificador nace como clasificador de actividades, por lo general es muy cercano al clasificador de producto. Por lo tanto, se puede usar indistintamente para muchas cosas como clasificador también de producto. Sobre todo si la actividad es monoproductora, porque una actividad puede tener muchos productos y ahí tenemos problemas. Si uno no va a coincidir con un producto, si es poliproductora. Si es monoproductora, entonces coincide perfectamente. Pero una cosa está clara, que en su condición de estudiantes y las tareas, los trabajos que ustedes van a tener que realizar en otras disciplinas más aplicadas y donde van a tener que mirar el mercado chileno, tomar decisiones, entonces este clasificador es sumamente importante que lo conozcan y lo utilicen, porque toda la información de impuestos internos, del Banco Central, del Ministerio de Economía, de Hacienda, toda la información económica se ordena con este clasificador. Por eso, la primera tarea que van a recibir ustedes, si quieren la hacen, o si no, que siguen en la ignorancia, es colocar esta sigla en internet y les va a bajar varias versiones. La versión 7 es la más interesante, es la que se está tratando de aplicar en Chile. A pesar de que, si bien en la versión revisión 7 se utiliza en Chile a 4 dígitos, pero es bueno tener esa versión que yo les señalo, la versión 7. Lo que tienen que hacer es subir a internet, encontrarla, abrirla, mirar qué es lo que es y guardarla en un archivo porque la van a usar. Se los doy, pero firmado. Estudios de mercado sin eso es imposible. Por ejemplo, yo quiero saber cuántas panaderías hay en Concepción. ¿Cómo podría hacerlo? Claro, ustedes quieren dedicarse al negocio del pan. Bueno, ¿cuántos competidores tendrían? Bueno, yo muy fácil me voy a la encuesta manufacturera, que la captura el INE, y en esa encuesta manufacturera, que son las encuestas que se realizan a las empresas que tienen más de 10 trabajadores, la organiza con este criterio. Entonces, con este criterio tomo esa encuesta y la proceso. Busco el código que me tire cuántos corresponden a ese SIU. Le va a salir que para Concepción hay más de 120 empresas panificadoras. Talcahuano, Igualpen, más o menos el mismo número, y un poquito menos en Chihuayante.
Es decir, en el Concepción Metropolitano deben haber como 500 empresas panificadoras. Interesante el número. Pero ¿cómo yo lo sé eso? Haciendo uso de este SIU, y cruzándolo con la encuesta manufacturera de la región del Biobío, que la realiza el INE. Y así hay mucha información económica importante, que es posible saberla solamente con si conozco esta herramienta. Por ejemplo, otro ejemplo, yo quiero saber cuánta plata, cuánto recurso monetario hay en el mercado de camisas en la provincia de Biobío. Ustedes quieren colocarse en una tienda que va a ser especializada en camisas, ¿cierto? Bueno, ¿cuánta plata hay en ese mercado destinado a las camisas? Bueno, para llegar a esa información, nuevamente yo voy a tener que tomar este SIU, ir a otra base de datos de la encuesta de ingresos, encuesta suplementaria de ingresos, la ESI, encuesta suplementaria de ingresos, y a través de SIU busco el rubro camisa y veo cuánto es lo que las personas en promedio destinan al consumo de camisas, y al mismo tiempo cuánto dinero hay por quintiles de la población. Y todo en base a RUF. Por lo tanto, con el cruce de esa información yo podría determinar, mira, en camisas en la provincia de Biobío hay un gasto de 70.000 millones de pesos al año. Entonces sería eh, el giro máximo que yo podría aspirar si me dedico a construir una empresa que sea un monopolio de las camisas. Pero puedo llegar a cuantificar. Por eso esto es importante. Me interesa que en Internet lo busquen y lo guarden. Lo abren y lo miren para entenderlo, porque es un código de actividades. Por ejemplo, minería. Minería, como sector económico es minería. Pero después, si yo me voy un poquito más adelante, me dice, mira, pero ¿de qué minería estamos hablando? Del cobre es una minería. De metales, otra minería. De no metales, no ferrosos. Cobre, en la estadística nacional es cobre, ferrosos, no ferrosos y otros. Cobre, ferrosos, no ferrosos y otros. Bueno, en otros, si abro otros, ¿qué me va a aparecer? Me va a aparecer arcilla, arena, piedra, en fin, todas esas cosas. Eso es parte de la minería también, pero son de ese ítem. Entonces, cada arena, ¿se vende arena en Chile o no? Es un gran negocio. ¿Y saben ustedes que Chile importa arena? La arena se utiliza para... Claro, porque hay muchos tipos de arena. Entonces, el SIO me permite ir abriendo esta cosa. Echen una miradita, es muy interesante. ¿Ya? Esto con relación a la homogeneidad del producto. Avancemos. Lo otro que vamos a suponer, esto es un supuesto muy potente, pero es potente el supuesto, pero muy alejado de la realidad, ¿eh? Hay que reconocerlo, que hay información perfecta. Es decir, yo sé todo sobre este producto. Y la verdad es que eso es lo más lejano a la realidad. Yo lo único que sé que escribe y que sirve para escribir. Ahora, el material es el que dice que es, la calidad del grafito es lo que dice que es, el grosor es de 0,9, a lo mejor es 0,8 nomás. En fin, pero la idea de que hay información perfecta, yo sé todo.
lo necesario para actuar en un mercado. Sé todos los precios. Como sé todos los precios por este lápiz, nunca me van a pasar gatos por liebre. Y tampoco voy a comprar donde me cobren 5.000 pesos por este lápiz cuando yo sé que en el mercado el precio es de, ¿cuánto valdrá este lápiz? 500 pesos. ¿Ya? Entonces hay información perfecta, sé todo sobre todo. Si soy productor, conozco todos sus gustos y todas sus preferencias. Si soy consumidor, conozco todos los precios y todas las cualidades que el producto dice poseer. La verdad es que si yo voy a la esquina de mi casa, donde hay un negocio, y me preguntara cuál es el precio de la marraqueta en ese negocio, yo no lo sabría. ¿Y cuánto diferente es con el precio que cobra un supermercado? Tampoco lo sé. Entonces, pero es un supuesto que de aquí en adelante, nos guste o no nos guste, vamos a tener que asimilarlo. Lo otro, que también no es correcto, pero es un supuesto para entender y construir un modelo, es que los factores, incluido el factor humano, tienen una movilidad perfecta. ¿Qué significa eso? Miren, como yo quiero maximizar el beneficio, soy una empresa, quiero maximizar el beneficio, está claro que para lograr eso tengo que minimizar los costos, ¿cierto? Así la utilidad va a ser más alta. Entonces, la casa matriz, ¿dónde deberá estar? ¿Dónde me cobran 3 millones de arriendo o me cobran 500.000 pesos de arriendo? En principio, las casas matrices en Chile, si estuviera este concepto de movilidad perfecta, debieran estar todo en el sur del país. Y no en Vitacura, porque en Vitacura, Las Condes, el arriendo es por centímetro cuadrado. En el resto del país se arrienda por metro cuadrado. Es mucho más barato. Pero resulta que las empresas no se van donde es más barato, sino que siguen en Vitacura. Entonces no hay esa movilidad perfecta. Ustedes, no es el caso, pero a lo mejor algunos no hay, algunos ya son padres o madre de familia. Imaginémonos una familia con 3 hijos, edad promedio entre 10 y 20 años. Esa familia, si le ofrecen buenas condiciones, ¿se van a Arica? Mira, el cabro entre 15 y 20 años le va a decir, Nica. El de 10 años va a llorar y patalear porque no va a aceptar que lo saquen de su entorno. Por lo tanto, la posibilidad de esa movilidad perfecta no existe. Hay movilidad. La movilidad hoy día se puede estudiar, ¿cierto? Es un tema muy apasionante y muy cercano no solamente a la economía, sino que a la demografía. Por ejemplo, las migraciones, ¿cierto? La migración que está ocurriendo en Chile, un fenómeno importantísimo, ¿cierto? Que son como, no sé cuánto ya, pero evidentemente supera el millón de personas. De todas maneras, yo creo que son como 3 millones de migrantes que tenemos en Chile. Es un fenómeno que hay que estudiarlo. Hay que estudiar
quiénes son, cuáles son sus atributos, cuál es su impacto en el mercado laboral, en qué tipo de mercado se van a desempeñar, cómo afecta el, el mercado cómo afecta el mercado de bienes públicos, ¿cierto? Porque hay el sistema de salud, en su gran mayoría, para muchos sectores sociales, es un bien público la salud. Por lo tanto, va a haber que compartir eso por definición de bien público. Por lo general, y un tema que quien les habla tiene varios escritos, yo les recomiendo que lo lean. En Chile es muy recurrente de los últimos 30 años, la movilidad en términos de lo que se denomina conmutación. Conmutación laboral. Es cuando yo decido salir a trabajar fuera de donde yo vivo, pensando en fuera otra comuna, otra región, otro país. O, dicho de otra manera, trabajo en un territorio distinto al territorio donde yo vivo. Eso es conmutar. En Chile, por ejemplo, y en la región del Biobío. La región del Biobío es una región que es líder en el país en términos de la oferta de conmutantes. De la región salen aproximadamente entre 35 y 38 mil personas a trabajar fuera de la región. ¿Pero dónde viven? Siguen viviendo aquí en la octava región. ¿De acuerdo? Es un fenómeno también interesante. Ahora yo le digo, si 30.000 personas salen a trabajar, ¿cuánta plata adicional significa que va a ingresar a la región por ese concepto? La suma es, yo creo que entre 200, la suma neta, los ingresos netos debieran ser entre 200 y 300.000 millones de pesos. Una suma no despreciable. Por lo tanto, la conmutación hoy día es interesante, y interesante desde varias perspectivas, ¿cierto? Es buena y es mala. Es buena porque las personas encuentran trabajo, claro, tienen que ir a trabajar al norte. Y no solamente al norte, porque se van a Antofagasta, pero no van a la capital de Antofagasta. Se van arriba, a la cordillera. Y no solamente arriba, sino que a 4.000 metros de altura. O sea, no es ninguna maravilla. Sacan ¿Ganan plata? Sí, ganan plata. Pero ganan plata porque le pagan mucha plata. No, ganan plata porque a 3.000, 4.000 metros de altura no se puede jugar ni a la pelota. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Trabajar 2 turnos, porque si no te aburrirías como ostra. Y por eso ganan, vuelven con mucha dinero. Y además es un abandono a la familia en cierta medida, porque se van por estos regímenes laborales nuevos, ¿cierto? Por 3 semanas, o por 15 días, no sé, son modelos de ese tipo. Entonces, a motivo de la movilidad de los factores, ¿cierto? Estamos hablando de que la movilidad es interesante, un temazo para estudiar, para hacer tesis de grado y además estudiar para trabajar en muchos organismos públicos que se dedican al estudio de este fenómeno. Y esto viene muy de la mano con los demógrafos, que tienen por objeto de estudio al hombre y su entorno inmediato. Ya. Ahora, lo más importante es esto que está con color rojo. Para que todo esto funcione, vamos a suponer de que hay escasez. De que hay escasez. Pensemos en una escasez, ¿qué es lo que significa escasez? ¿Ya?
A ver. Si hay una escasez de producto de un desastre natural y el pan se debe racionar a 200 gramos por persona, esos 200 gramos por persona, sí, yo voy a tener una conducta egoísta con esos 200 gramos, más lo voy a comer hasta la última miga. Pero estamos en una condición de escasez, y a ese nivel. Entonces, a ese nivel, sí, con esta condición de escasez, yo soy, mi interés personal, mi vida prevalece sobre la demás. Me como y me tomo todo lo que me corresponde, que va a ser en expresiones, en condiciones de escasez, la mínima expresión. No voy a ser generoso, no voy a compartir. Y voy a ser egoísta y me voy a comer hasta la última miga. Esa estrategia maximizadora. Ahora, yo les pregunto, ¿estos conceptos de escasez para que funcione? Claro, como modelo yo lo puedo analizar, pero la realidad es así. En la región del Biobío, los pinos, los eucaliptos son escasos, el agua es escasa. En el mundo, las personas son escasas, el recurso humano. ¿Cuántas personas hay en el mundo? 7.000 millones, más de 7.000 millones. ¿De qué escasez estamos hablando? Entonces, el modelo funciona con eso y eso ya. Ahora, no les digo que se casen con estos conceptos de individualismo, egoísmo, estrategia maximizadora. Yo prefiero reemplazar lo primero por colectivismo y el egoísmo por lo contrario. Porque ustedes, ¿qué son? ¿Egoístas o generosos? Yo veo más jóvenes generosos que egoístas. Veo jóvenes preocupados por problemas globales más que preocupados por su metro cuadrado. Entonces, este es un modelo que permite explicar el comportamiento en lo que denominamos una sociedad. Es una de las visiones de entender el mundo. Bueno, en base a este modelo yo quiero que lo estudien, ¿cierto? Lo estudien porque es fundamental. Si yo voy a estudiar a este sujeto en la teoría económica, tengo que respetar estos axiomas del sujeto y del entorno. Solamente así puedo sacar la conclusión correcta. Esta es una teoría, no es la que me fascina a mí, pero es el modelo que se está estudiando en Chile. Ok, vamos a tomar un descanso, ¿les parece de 10 minutos? Y si lo ¿Sí? dejamos hasta acá, porque después si tomamos descanso, no estaríamos listos ya. Ah, ya, entonces no, quedémonos hasta aquí, pues, jóvenes. Lo dejamos hasta acá y en la siguiente clase parte de lleno Ya, coloristas. me parece. Ok, Profesor, cuénteme. una consulta, algún libro que recomiende. Ah, chuta, libros que recomiendo. Eh, Mira, yo voy a compartir con ustedes eh, un documento donde los capítulos que enunciamos en el programa ese que les presenté, las unidades, ¿ya? Vienen acompañados no solamente por libros, sino que por capítulos. ¿Ya? ¿En qué libro y en qué capítulo se va? Les recomiendo yo estudiar eso. Ya, gracias. Te voy a mandar una plataforma sobre eso. Un Ahora el archivo. problema es cómo accedemos a los libros. Ese,
Así que, pero digamos, dado la dificultad física que tenemos, yo creo que bajen cualquier libro de microeconomía de estos de distribución gratuita que están en internet y busquen de ellos el que más les guste. Ahora, hay un libro que se llama, que tiene un autor Pashijian. Ese es muy bueno. ¿Ya? Hay otro autor que es Juan Fernández, lo recomiendo mucho. A ver, ¿qué otro libro es bueno? Pero hay un montón. Pero les voy a entregar ese documento donde por capítulos, por unidades, les va a aparecer el capítulo recomendado. Pero eso es bueno si funcionase pero como no funciona, no es muy bueno. Así que van a tener que buscar por cuenta propia materiales en internet. O a lo mejor la facultad, no sé si esos libros que yo recomiendo, que están físicamente en la biblioteca, están en formato electrónico. Si estuviesen sería ideal, pero no lo sé. Ahí voy a investigar eso. ¿Ya? Si no, bueno, igual tenemos un libro digital sobre la materia. Ahí lo voy a subir. Hay un libro, hay que subirlo. ¿Mm? Ya, de los presentes, ¿algún comentario, alguna idea, alguna sugerencia? No hay. Bien, muchachos, entonces nos quedamos hasta aquí y nos vemos el día jueves. Tienen una tarea, la relacionada con el sí y buscarlo, bajarlo y guardarlo, porque es un instrumento que si lo saben utilizar van a ser buenos. Y la otra es pensar quién de ustedes va a representarlos como grupo. Es necesario, porque si no tienen voz, no tienen derechos. Eso es lo que yo les digo. ¿Sí? No, otra cosa, profe. Ya, ¿de acuerdo? Así que atrévanse, muchachos. Tienen que ser decididos en eso. Nos vemos. Chao. Chao, Chao, profe, profe. gracias. Chao, profe. Profesor, necesito Chao. hablar con usted un momento. Ya, que nos quedamos.